intervención, la videoconferencia. Muy bien, chicos, tengan ustedes muy buen día. En la sesión del día de hoy vamos a desarrollar el derecho procesal civil, nociones generales que atañen a su definición, a su naturaleza procesal, atañen a sus características, al sistema de fuentes que utiliza el derecho procesal civil para poder construir toda una doctrina procesal, toda una legislación. Muy bien, en ese sentido vamos a comenzar indicando lo siguiente. El derecho procesal civil debe de entenderse como una disciplina de la gran ciencia del derecho que se encarga de estudiar el conjunto de normas, procesos, leyes, jurisprudencia, doctrina, que buscan justamente, tienen como objeto de estudio aquel conjunto de pasos, aquel conjunto de etapas que están organizadas, sistematizadas para poder lograr conseguir un objeto. En el caso concreto sería solucionar un conflicto de intereses, lógicamente mediante la aplicación de doctrina, legislación, jurisprudencia. Tengan en cuenta ustedes que la anterior sesión de clase señalamos de que existen diversas formas para solucionar el conflicto de intereses que se suscita, ¿no es cierto?, en una sociedad. Puede haber una controversia entre Roberto y Marta sobre la entrega de algún dinero prestado, ¿no? Roberto le ha prestado, por ejemplo, $20,000, se ha suscrito un contrato y en el cual se ha estipulado las fechas, los plazos. Transcurrieron los plazos de pago y Marta nunca ha entregado el dinero, nunca ha devuelto los $20,000. De tal manera que allí ya se empieza a iniciar una incertidumbre, una controversia que en un nivel llano podría ser sometido a la autotutela. La autotutela vendría a ser, como ya bien lo dijimos, la justicia por mano propia. Pero en un estado democrático, en un estado civilizado como el nuestro, la autotutela se va a restringir a ciertos escenarios, a ciertas situaciones muy excepcionales. Por ejemplo, la legítima defensa. Pero en este caso concreto entre Roberto y Marta, lógicamente no habría forma de aplicar la autotutela, ¿no es cierto? El otro mecanismo de solución a ese conflicto sería la autocomposición, que viene a ser aquel mecanismo por el cual las partes ponen en práctica el diálogo democrático, el diálogo inteligente, y tratan de convenir internamente entre ellas, tratan de solucionar el problema sin recurrir a un tercero ajeno al conflicto, ¿no? Ellos mismos autocomponen la solución de ese problema. Si es que hay buena voluntad, predisposición por parte de los sujetos de esta relación material ocasionada, desarrollada entre Roberto y Marta, lógicamente va a tener éxito ese mecanismo de solución que viene a ser la autocomposición. Puede plasmarse en la negociación, puede plasmarse, ¿no es cierto?, en la mediación. Y luego tenemos otro mecanismo de solución de los conflictos que va a ser la heterocomposición. La heterocomposición va a consistir en que el problema va a ser solucionado por un tercero ajeno a las partes, que no tiene nada que ver con esa relación material que se ha desarrollado entre Roberto y Marta. Es un tercero ajeno a ese problema. Muy bien, bajo esa figura, quien va a personificar la presencia de ese tercero ajeno va a ser el juez.
el juez que tiene todas las potestades para administrar la justicia. Ello por cuanto va a personificar justamente aquel servicio que el Estado brinda, aquel servicio fundamental que viene a ser la administración de justicia. Vuelvo a decir, en un Estado democrático, moderno como el nuestro, el único que administra justicia es el Estado, a través del Poder Judicial, y lógicamente el Poder Judicial dentro de su estructura tiene todo un conjunto de juzgados, pero finalmente va a ser importante la presencia del juez, quien va a solucionar ese problema entre Roberto y Marta. Allí tenemos la figura de la heterocomposición. Muy bien, dentro de esta institución de la heterocomposición, lo que se observa es que se debe de seguir todo un proceso formal, un proceso que previamente esté establecido en la ley, un proceso que busque asegurar la relación honesta, la relación formal entre las partes, quienes se van a dirigir justamente al juez. De tal manera que aquí se va a establecer una relación entre el órgano jurisdiccional y las partes. De tal manera que esa relación tiene que regularse. Muy bien, allí cobra importancia el derecho procesal civil, que va a entenderse como aquel conjunto de estudios, conjunto de doctrina, jurisprudencia, legislación que justamente buscan regular, orientar, recomendar las buenas prácticas dentro de esa relación procesal que se está construyendo, a mérito del proceso iniciado por Roberto a Marta, ¿no es cierto? Tengan en cuenta de que este ejemplo va a ser fundamental para poder entenderlo. Entonces, resulta que la relación material se ha originado y tiene ya originado una incertidumbre. Roberto le está exigiendo la devolución de los $20,000 a Marta, pero Marta está desconociendo esa situación, está desconociendo su obligación de devolver los $20,000, está aduciendo de que está en un estado de necesidad y no los va a pagar, de tal manera que allí ya hay una controversia, hay una incertidumbre. Muy bien, frente a esa incertidumbre, Roberto ha aplicado los mecanismos, ha tratado de aplicar los mecanismos de autocomposición, de tal manera que ha tratado de crear el escenario para que el problema se solucione en forma autocompositiva. Pero siempre ha habido oposición por parte de Marta, nunca ha querido convenir, de tal manera que allí va a haber un estado de necesidad de recurrir al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque Roberto ya ha agotado todas las vías previas, todas las vías autocompositivas para solucionar el problema, pero Marta ha sido siempre renuente a solucionar el problema. Entonces, fíjate, aquí va a haber un estado de necesidad de Roberto, de acudir al Poder Judicial, porque ya se han agotado las vías previas. No hay más que iniciar el proceso judicial. Entonces, Roberto va a tener que ejercitar su derecho de acción. El derecho de acción es un derecho constitucional, está reconocido en nuestra Constitución, que significa que todos todos los ciudadanos tenemos el derecho de poder recurrir ante el Poder Judicial para que éste pueda solucionarnos un conflicto, para que pueda reivindicar el derecho vulnerado. De tal manera que bajo esa lógica, Roberto ha iniciado su proceso judicial, obligación de dar suma de dinero. Muy bien, fíjate, esa relación material que en un primer momento ha sido desarrollada en el llano, en el terreno, en forma material, ahora va a tener otra categoría. Ya la relación va a subir de nivel, va a entrar a una dimensión procesal. ¿Por qué? Porque
Roberto ha interpuesto la demanda, la ha dirigido, la ha interpuesto ante el órgano jurisdiccional, dirigiéndola contra Marta, ¿no es cierto? De tal manera que allí va a haber, se va a evidenciar una relación jurídica procesal, donde esté presente, ¿no es cierto?, Roberto y Marta, pero a su vez va a estar presente ese tercero ajeno al conflicto, que va a ser el juez. De tal manera que allí ustedes van a poder observar una especie de triángulo. Por un lado está el juez en la cúspide, como representante del Estado, que administra justicia, ¿no es cierto? Y en forma horizontal, en la base, va a estar Roberto, y en el otro lado va a estar Marta, de tal manera que allí se ilustra más o menos esa relación que se va a dar entre estos sujetos del proceso, Marta, el órgano jurisdiccional, y Roberto. Esa relación tiene que regularse, esa relación tiene que mantener el respeto a una formalidad, a un conjunto de normas. Tiene que respetarse inclusive cómo se debe de presentar la demanda en cuanto a los requisitos de la demanda, de tal manera que se pueda asegurar también el derecho de defensa por parte de Marta, porque en un proceso lo que se busca es esclarecer los hechos y sobre esa base solucionar el problema, de tal manera que se le va a dar la oportunidad de ser escuchada también a Marta, de que ésta pueda presentar los medios probatorios que le convengan a sus intereses, en igualdad de condiciones con Roberto, de tal manera que allí se va a evidenciar también imparcialidad, que es un valor que debe de garantizarse en el proceso judicial. Aquí no se observa inclinación, no se observa parcialidad. Por el contrario, tiene que garantizarse imparcialidad, de tal manera que los mismos derechos que el proceso le reconoce a Roberto, también se le debe de reconocer a Marta. Por ejemplo, si Roberto ha presentado una, ha presentado una cuestión probatoria respecto de los medios probatorios de Marta, muy bien, el juez tendrá que correrle traslado de esas cuestiones probatorias a Marta para que Marta pueda absolverlas. Y también se le dará la misma oportunidad a Marta para que Marta pueda interponer cuestiones probatorias respecto de los medios probatorios de Roberto. De tal manera que, a efectos de entender esta figura, es más o menos como un ping-pong, donde hay una especie de retroalimentación, un feedback, ¿no? Si golpea el demandante, muy bien, se le da la oportunidad al demandado para que éste también pueda interponer alguna acción, ¿no es cierto? De tal manera que ahí hay una especie de ping-pong, un ping-pong procesal, pero lógicamente todo esto en términos fáciles de entender, ¿no es cierto? Muy bien, entonces toda esa actividad lógicamente tiene que ser regulada, ¿no es cierto? Y el derecho procesal, como una disciplina de la ciencia del derecho, justamente tiene como objeto de estudio el proceso civil, ¿no? Regular esas relaciones, establecer los plazos, establecer los requisitos, establecer las formas para que el proceso pueda desarrollarse respetando la Constitución, respetando los derechos fundamentales de la persona humana y sobre esa base obtener una decisión que solucione el conflicto de intereses en forma concreta. La solución tiene que ser práctica, la solución tiene que estar acorde con la justicia, ¿no? Entonces, todo ello va a ser regulado por el derecho procesal. Muy bien, vamos a invocar a algunos procesalistas muy destacados ellos. Tenemos a Couture, Eduardo J. Couture. Él señala que el derecho procesal es la rama de la ciencia jurídica
que estudia la naturaleza, el desenvolvimiento y la eficacia de las relaciones jurídicas. Muy bien, tenemos a Ortels Ramos. El derecho procesal es el derecho que regula el proceso, también es el que regula la jurisdicción, la acción y el proceso. Tenemos a Jaime Waps. El derecho procesal es el conjunto de normas referentes a los presupuestos y efectos de la institución procesal. Tenemos a Davis Echandía. Señala que el derecho procesal es el conjunto de normas y principios que regula la función jurisdiccional del Estado. En síntesis, podríamos decir que el derecho procesal regula el proceso y las demás instituciones para la paz jurídica de manera sistemática y científica. Muy bien, entonces, el derecho procesal no solamente implica un conjunto de normas jurídicas, sino que también hay que tener en cuenta de que dentro del derecho procesal, dentro de esta ciencia, también hay aporte de parte de los estudiosos de la ciencia procesal, de tal manera que ahí hay un conjunto doctrinario, un conjunto de opiniones, recomendaciones, prácticas que son desarrolladas por los juristas, los estudiosos del derecho procesal, de tal manera que este elemento también debe ser integrado dentro del concepto de derecho procesal. De igual manera, no solamente es conjunto de normas, no solamente es conjunto de la doctrina desarrollada por los juristas, sino que también hay jurisprudencia, ¿no? Hay una jurisprudencia, el conjunto de las decisiones supremas emitidas por los órganos supremos de justicia que van a establecer criterios para la aplicación del derecho procesal, criterios que van a orientar la actividad de los juzgados de menor jerarquía. Ello también va a integrar el derecho procesal, ¿no? Pero también hay que darle un matiz de investigación a la ciencia del derecho procesal. No solamente es conjunto normativo, no solamente es conjunto de doctrinas, conjunto de jurisprudencia, sino que también allí debe tener presencia la investigación en el derecho procesal, de tal manera que con ese elemento despega la ciencia del derecho procesal a la solución de problemas planteados en la práctica, originados en la práctica del derecho procesal. ¿Cómo se entiende ello? Muy bien. Nuestra coyuntura actual de administración de justicia evidencia muchas falencias, ¿no? Hay muchas situaciones que no necesariamente se ajustan a lo que espera el Código Procesal o lo que espera la Constitución. Allí hay problemas de índole social en cuanto a la aplicación del derecho, ¿no? De tal manera que ese conjunto de problemas materiales evidentes que se originan en la práctica del derecho procesal tienen que ser estudiados para obtener una solución que permita lograr la eficacia del proceso, de tal manera que allí los investigadores del derecho cumplen un papel muy importante, quienes a partir de su estudio concienzudo, pero al decir estudio hago referencia a aquella actividad compleja que no solamente se limita a memorizar el texto normativo o a memorizar el libro y allí se acabó. Al referirme al estudio, hago referencia a un proceso complejo de aprendizaje, donde lógicamente uno tiene que entender el problema, internalizarlo. Sobre esa base, revisar la bibliografía, sobre esa base hacer un trabajo de campo a efectos de concretizar, de darle terreno sólido a los estudios que uno está desarrollando, de tal manera que en la práctica uno va a entender el problema, ¿no? Sobre esa base habrá que aplicar los instrumentos de recolección de datos,
sobre esa data recién poder entender el problema y la solución de los mismos. Estoy hablando de ese tipo de estudio, de un nivel investigativo, ¿no? De un nivel ya profesional. Muy bien, prosigamos. Entonces, en síntesis, podríamos decir que el derecho procesal civil es una disciplina de la gran ciencia del derecho que se encarga de estudiar las relaciones, etapas, procedimientos que se establecen en el proceso civil. A su vez, integra un conjunto normativo de leyes procesales, integra un conjunto de jurisprudencia procesal, doctrina procesal y finalmente investigación de naturaleza procesal, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a hablar ahora sobre la naturaleza del derecho procesal. Muy bien, ¿qué significa naturaleza jurídica? Muy bien, alguna vez algún docente mío nos esclareció la situación y nos dijo que cuando ustedes estén frente a esta nomenclatura, a veces un poco abstracta, pero tengan en cuenta de que naturaleza jurídica significa qué es el derecho procesal civil, ¿no es cierto? Muy bien, sin embargo, también esa información tiene que complementarse con la esencia del derecho, ¿no? Con la esencia del derecho procesal. No solamente significa determinar, dar un concepto del derecho procesal, sino que también determinar cuál es la esencia del derecho procesal. Bajo ese sentido, vamos a poder entender la naturaleza del derecho procesal. Y para poder entender la esencia del derecho procesal, debemos de clasificarla como un derecho público o como un derecho privado. El derecho procesal, en todo caso, sería un derecho público o sería un derecho privado. Muy bien, para absolver esta duda, para absolver este interrogante, hay una serie de criterios. Por ejemplo, tenemos el aspecto subjetivo. El aspecto subjetivo va a descansar en el desarrollo y en la intención, ¿no es cierto?, de las relaciones que se van a desarrollar. Por ejemplo, si la relación es entre particulares, entre Roberto y Marta, podría decirse que esa relación está regulada por el derecho privado. ¿Por qué? Porque es una relación entre Roberto y Marta, de tal manera que ese va a ser un criterio para establecer si el derecho es privado o es público. Sin embargo, si dentro de esa relación se hace presente un órgano que representa al Estado, entonces la relación se va a tornar en pública, porque ya está participando un organismo público, un organismo estatal. Muy bien, tenemos el aspecto objetivo. El aspecto objetivo es un criterio que significa lo siguiente: es la relación que se forma entre los sujetos y si estos tienen necesidades sociales, las normas serán del derecho público y si el interés es individual, será el derecho privado. Entonces, en el criterio objetivo se va a tener muy en cuenta el objeto de la relación que se ha establecido en un terreno material, es decir, en esa relación patrimonial que se ha establecido entre Roberto y Marta, pero dentro de un nivel material, se va a establecer que hay una intención netamente patrimonial de naturaleza privada, porque la relación solamente atañe a Roberto y a Marta. Roberto le entrega un dinero, le presta un dinero a Marta, y Marta, lógicamente, se compromete a devolver el dinero en un determinado plazo. Allí la relación es estrictamente particular. Las intenciones también son personalísimas, tanto de Roberto como de Marta. Por lo tanto, en esta fase de la relación, se establecería que
tiene una naturaleza, una naturaleza privada, ¿no? Sin embargo, después de que la relación material haya originado una controversia, Marta no le quiere devolver el dinero, en todo caso, allí ya se estaría vulnerando no solamente el derecho de Roberto, el derecho personalísimo de Roberto, sino que tendría que tenerse en cuenta que se está vulnerando todo el ordenamiento jurídico, de tal manera que se va a recurrir al órgano jurisdiccional, a un ente público, para que solucione ese conflicto de intereses, para que reivindique el derecho vulnerado. De tal manera que la relación material va a tener que entrar a otra dimensión, a una dimensión procesal. Y en esa dimensión procesal no solamente se va a buscar reivindicar el derecho de Roberto, sino que se va a buscar mantener, garantizar todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Garantizar toda la democracia, garantizar toda la estructura jurídica política, de tal manera que aquí ya hay un fin social, hay una connotación social, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, en esta segunda dimensión, en esta relación de carácter procesal, necesariamente se va a evidenciar que hay una naturaleza pública. Muy bien, entonces son dos criterios, sin embargo, vamos a sintetizar, vamos a consolidar, indicando de que el derecho procesal tiene una naturaleza pública, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el criterio subjetivo, está la presencia de un órgano estatal. Está la presencia en la relación, se observa la presencia de un órgano estatal. En cuanto al aspecto objetivo, el proceso tiene como finalidad asegurar la paz social, ¿no es cierto? Y por lo tanto allí se observa un objetivo común, un objetivo a nivel social. Entonces vamos a decir de que el derecho procesal tiene una naturaleza pública. Muy bien, ¿cuáles son las características del derecho procesal? El derecho procesal es un derecho público. El derecho procesal es instrumental, es autónomo y es unitario. Muy bien, ¿por qué se dice que el derecho procesal es un derecho público? Muy bien, porque en primer lugar, la relación que se va a desarrollar en un escenario de juicio, en un escenario de proceso, necesariamente va a tener la presencia del representante del órgano jurisdiccional, que viene a ser el juez, que va a personificar al Poder Judicial. Y a su vez el Poder Judicial representa al Estado. De tal manera que aquí hay un órgano público que está presente en la solución del conflicto. Por ese lado, el derecho procesal es un derecho público. Por otro lado, entiéndase de que las normas procesales tienen contenido público, son de naturaleza pública, por cuanto son un conjunto de normas que buscan regular todo un proceso, un instrumento para la consecución de la paz social, de tal manera que aquí hay fines sociales que están en juego, que buscan ser materializados, reivindicados, de tal manera que por ese lado también el derecho procesal es un derecho público. El derecho procesal es un derecho instrumental. ¿Qué quiere decir él? Quiere decir que el derecho procesal no es un fin en sí mismo, sino que el derecho procesal es un medio para la consecución de la paz, para la reivindicación del derecho vulnerado. Tenemos un código civil donde se establece un conjunto de atributos que garantizan el pleno desarrollo de la persona. Por ejemplo, tenemos el libro de personas donde se garantiza el derecho al nombre, ¿no? Tenemos el derecho de familia donde se establecen
atributos para garantizar el pleno desarrollo del seno familiar, donde hay derechos y obligaciones tanto para los esposos como para los hijos. Si estos derechos son vulnerados, lógicamente se tiene que recurrir al derecho procesal para que éste pueda reivindicarlos, ¿no? De tal manera que aquí ustedes pueden evidenciar de que el derecho procesal cumple una función instrumental. Es un instrumento que va a permitir reivindicar el derecho sustancial, el derecho reconocido en el Código Civil, ¿no? De tal manera que el derecho procesal, en líneas generales, va a ser una herramienta para buscar reivindicar el derecho fundamental que puede estar en el Código Civil, puede estar en el Código Penal, puede estar en la Constitución, de tal manera que allí se va a encontrar la razón de ser del derecho procesal. Y cada una de estas materias que les he señalado tiene un aspecto procesal, instrumental. El Código Penal tiene el Código Procesal Penal. La Constitución tiene un código de procesos constitucionales. Tienes, por decir, el Código Civil y el instrumento que va a servir para reivindicar los derechos vulnerados reconocidos en el Código Civil, los tienes en el Código Procesal Civil. De tal manera que allí podrán entender ustedes de que el derecho procesal tiene una función instrumental, está al servicio de la protección, la reivindicación, la garantía de los derechos sustanciales, ¿sí? Reconocidos, establecidos en las leyes o códigos también de naturaleza sustancial. Muy bien. Vamos a hablar del siguiente carácter. El derecho procesal es un derecho autónomo. El hecho de haber indicado de que el derecho procesal es un derecho instrumental no quiere decir que el derecho procesal tenga un papel secundario, sino que por el contrario, se trata de reforzar la función que cumple el derecho procesal. Bajo ese enfoque, el derecho procesal es autónomo a todo nivel. Es autónomo en un plano normativo, por cuanto existe una autonomía en cuanto a la legislación. Tenemos un código procesal civil, un cuerpo normativo, orgánico, unitario, sistematizado, donde se establece los atributos, prerrogativas que deben de seguir los sujetos del proceso. Tenemos un código procesal civil, de tal manera que se evidencia allí una autonomía normativa. En el plano académico también existe una autonomía. El derecho procesal es estudiado como una ciencia autónoma. Se estudia como un curso muy aparte, digamos, del derecho civil 1, derecho civil 2. Tenemos toda una estructura académica que busca que los estudiantes comprendan de que el derecho procesal es autónomo. Cuando hablamos de autonomía, lógicamente no estamos hablando de independencia, ¿no? En el derecho, con más razón, las ciencias no son independientes, dependen una de la otra, se relacionan en gran medida, de tal manera que no se puede hablar de independencia, pero sí de autonomía. Muy bien, entonces, en el plano académico también el derecho procesal es autónomo. Muy bien. En el plano científico, de igual manera el derecho procesal es autónomo, porque hay un conjunto de juristas estudiosos que a través de sus aportes, a través de sus estudios,
han construido una ciencia procesal, una ciencia autónoma. ¿Mm? Muy bien. Luego tenemos otro carácter, el carácter de unitario. El derecho procesal es un derecho unitario. Ello quiere decir que todo el conjunto de normas, el conjunto de doctrina, el conjunto de jurisprudencia procesal responden a una misma idea central que busca hacer regular el proceso civil para obtener, lógicamente, los fines del proceso, que en concreto sería la solución del conflicto de intereses y en abstracto sería lograr la paz social. Entonces, todas esas herramientas del derecho procesal se articulan en una misma idea, en un mismo objeto: materializar los fines del proceso, solucionar un conflicto de intereses o finalmente conseguir la paz social. Ese es el norte de todos los elementos que les he mencionado, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, el derecho procesal tiene las siguientes características. Es un derecho público, es un derecho instrumental, es un derecho autónomo y es un derecho unitario. Muy bien, ahora vamos a proseguir. Vamos a hablar sobre el contenido del derecho procesal. ¿Cuáles son las instituciones más importantes, fundamentales, que se debe de conocer y que se debe de desarrollar? Muy bien, los diversos autores, entre ellos el autor que estamos utilizando para desarrollar nuestra asignatura, Nerio González Linares, en su obra Derecho Procesal Civil, señala de que el contenido del derecho procesal civil va a implicar tres instituciones fundamentales: jurisdicción y competencia, acción y proceso. Muy bien, la jurisdicción debe de ser entendida como administrar justicia. Muy bien, y ello lógicamente se va a desarrollar a lo largo de toda la asignatura. La administración de justicia es un servicio del Estado, de tal manera que ese servicio del Estado es regulado, es establecido en el Código Procesal. La competencia es otra institución fundamental que va a consistir en el conjunto de cualidades y atributos que la ley procesal le otorgan a un determinado juez para que éste sea competente para examinar o solucionar conflictos de intereses específicos. Hay competencia en cuanto a la materia, en cuanto al turno, en cuanto al grado, en cuanto al territorio. De tal manera que la administración de justicia, esa jurisdicción, va a ser clasificada a partir de la competencia. Al juez se le va a dar ciertos procesos que de acuerdo a su competencia deba de conocer. Por ejemplo, tenemos juzgados de paz letrado que se encargan de tramitar procesos de menor cuantía. Tenemos a los juzgados especializados en lo civil que se encargan de tramitar procesos de una mayor cuantía y un poco más complejos que los tramitados en los juzgados de paz letrado. Tenemos a las Cortes Superiores de Justicia que en lo civil que van a tramitar procesos un poco más complejos, de mayor cuantía. Entonces, fíjate, de acuerdo a la competencia que se le asigna a un juez, este va a tener la competencia para tramitar un proceso que cumpla las condiciones de su competencia. ¿No? Muy bien, pero son dos instituciones que lo vamos a desarrollar en forma
específica a lo largo de la asignatura. Tenemos el derecho de acción. Muy bien, el derecho de acción es un derecho constitucionalizado que le va a permitir al ciudadano garantizarse en el acceso a la justicia. Este puede recurrir a ese servicio de administración de justicia que presta el Estado y ello está garantizado por el derecho de acción, que también lo vamos a desarrollar a lo largo de la asignatura. El proceso, aquel conjunto de etapas, aquel conjunto procedimental donde se va a establecer las relaciones entre los sujetos procesales, demandantes, demandados y el órgano jurisdiccional, de tal manera que allí también tenemos una institución fundamental, importante, que la vamos a desarrollar también a lo largo de toda la asignatura. De tal manera que siguiendo las palabras del autor Nerio González Linares, el contenido del derecho procesal va a implicar el estudio de jurisdicción y competencia, acción y proceso. Muy bien. Vamos a hablar ahora sobre los fines del derecho procesal. ¿Cuáles son los fines del derecho procesal? Muy bien, aquí tenemos a Piero Calamandrei. Piero Calamandrei señala lo siguiente: no es solo la búsqueda de la verdad, es la justicia, ¿no es cierto? Entonces, Piero Calamandrei señala que no solamente el proceso busca la verdad, sino que lo que busca en esencia es la justicia. Tenemos a Davis Echandía, que busca garantizar la tutela del orden público. Entiendan ustedes de que el proceso es una herramienta para la solución de los conflictos, ¿no es cierto? Ya no estamos en aquellas épocas de la barbarie donde se ejercitaba la justicia por mano propia, el ojo por ojo, diente por diente, que en líneas generales traía más violencia. En un Estado democrático moderno como el nuestro, tenemos un proceso que busca mantener la paz, que busca mantener el orden público, el orden social. De tal manera que ese, de acuerdo a Davis Echandía, sería un fin del proceso. Tenemos a Francesco Carneluti. Muy bien. El fin del proceso es la composición del litigio para lograr la paz social, ¿cierto? Para la paz social. Muy bien, entonces allí también podemos encontrar en palabras de Carneluti de que el proceso es una herramienta social que busca garantizar la paz social, ¿no es cierto? Muy bien, pero en forma oficial se encuentra reconocidos los fines del proceso y estos están establecidos en el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Civil. Allí están establecidos en forma oficial los fines del proceso, que lógicamente van a servir para orientar toda la enseñanza de la asignatura. ¿Qué es lo que dice este artículo 3? Dice lo siguiente: el juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz en justicia. Muy bien, entonces, dicho artículo 3 de nuestro título preliminar del Código Procesal Civil va a recoger, en esencia, los aportes de los juristas que hemos invocado. Se reconoce el aporte de Calamandrei, de Echandía, Carneluti, pero en forma oficial, en el artículo 3 del título preliminar. Muy bien, haciendo un análisis de ese artículo 3 del título preliminar,
lógicamente vamos a tener que hay dos fines, uno de naturaleza concreta y el otro de naturaleza abstracta. El fin de naturaleza concreta atañe a la solución del conflicto de intereses específico, concreto, objetivo. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Roberto y Marta, ¿no es cierto? Que lógicamente allí se ha desarrollado una incertidumbre en cuanto a la entrega de los $20,000 prestados. Hay una incertidumbre, hay un conflicto ya que se ha iniciado y se ha sometido a la etapa procesal, de tal manera que el inicio del proceso va a asegurar de que la solución del proceso sea en forma pacífica, aplicando el derecho, ¿no? Aplicando el derecho vigente, donde se asegure los derechos que como ciudadanos tienen Roberto y Marta. Por ejemplo, Roberto tiene asegurado el derecho de acción, ¿no? Y en contraposición, Marta tiene asegurado su derecho de contradicción. Se tiene también reconocido y garantizado el derecho a la tutela judicial efectiva, ¿no? Al debido proceso. Entonces son derechos fundamentales que lógicamente van a buscar asegurar la solución del proceso, la solución de ese caso concreto. Entonces el juez, en la etapa de decisión, va a emitir justamente un fallo que busque solucionar ese problema concreto. Tenemos otro fin, la finalidad abstracta. Aquí el proceso se entiende como una herramienta para la consecución de la paz, de tal manera que un fin abstracto, es decir, un fin general del proceso, viene a ser la consecución de la paz social, la consecución de la justicia. Muy bien. A partir de este artículo también habría otros elementos que tendrían que analizarse. Por ejemplo, se señala lo siguiente, ¿no? Que el conflicto de intereses debe de tener relevancia jurídica, es decir, que no puede ser sometido cualquier incertidumbre o cualquier contienda eh, al proceso judicial. ¿No? No todas las contiendas van a tener que ser tramitadas a través del proceso judicial. Por eso es importante que se reconozca si la controversia tiene relevancia jurídica, tiene un peso jurídico, muy bien, entonces es factible de que se inicie el proceso judicial. De lo contrario, si es un conflicto menor a nivel doméstico, eh, a nivel inicial, lógicamente no merecería el inicio de un proceso judicial, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta bastante ello, a efectos de no entorpecer, de no cargar con conflictos el servicio de administración de justicia. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las fuentes del derecho procesal. Muy bien, cuando se habla de fuentes, lógicamente se va a hablar del origen de una disciplina, se va a hablar del origen normativo, del origen jurisprudencial, de tal manera que hablar de fuentes del derecho procesal significa hablar de aquellos elementos que originan un caudal normativo en lo procesal, de que originan un conjunto de investigaciones en lo procesal, que originan un caudal de criterios emitidos por los órganos supremos en lo procesal. De tal manera que bajo ese enfoque vamos a tener un conjunto de fuentes del derecho procesal que se asemejan a las fuentes del derecho y de las otras materias, ¿cierto? En primer lugar vamos a tener a la Constitución. La Constitución, entiéndase como la ley fundamental, la ley de leyes, la ley madre, el estatuto fundamental del Estado.
La Constitución es la norma fundamental que va a establecer derechos fundamentales de la persona, pero también va a tener una parte orgánica donde se va a establecer los principios generales de cómo debe de organizarse nuestro Estado. Bajo ese enfoque resulta fácil de entender de que los fundamentos para la construcción de la legislación procesal se encuentran en la Constitución política. Por ejemplo, tenemos el derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental de la persona, reconocido por nuestra Constitución en el artículo 2, inciso 2, que señala lo siguiente, ¿no? Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. De tal manera que ese derecho constitucionalizado, ese derecho a la igualdad, también tendrá que materializarse dentro del proceso de que aquellas diferencias económicas que existen en la realidad y existen también en el proceso. Puede ser de que Roberto tenga, digamos, una posición económica que le permita solamente asegurar sus necesidades básicas. Mientras tenemos a Marta, próspera empresaria, que tiene negocios por doquier, que evidencian que tiene una economía más que suficiente, una economía de lujo. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta situación real de diferencia económica, esa diferencia económica no puede significar también que sean las partes tratadas en forma diferente, sino que ambas partes, pese a las diferencias económicas que puedan existir, deben de ser tratadas por igual. Tienen reconocidos los mismos derechos dentro del proceso. Entonces, fíjate cómo el derecho a la igualdad, que es un derecho constitucionalizado, también debe de materializarse dentro del proceso. Por lo tanto, la Constitución es fuente del derecho procesal. Tenemos también otro ejemplo. Vayamos al artículo 138 de nuestra Constitución. En nuestro artículo 138 de la Constitución vamos a tener una serie de principios. Los principios que van a regular justamente la actividad jurisdiccional. Escuchen ustedes. La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, con arreglo a la Constitución y a las leyes. Entonces, fíjate, la misma Constitución está estableciendo de que la Constitución es una fuente importante del derecho procesal. En todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera, es decir, la Constitución. Igualmente prefieren la norma legal sobre otra norma de rango inferior. Entonces, fíjate, aquí ya hay un principio fundamental que se debe de materializar dentro de un proceso. Luego tenemos el artículo 139 que establece los principios y derechos de la función jurisdiccional. Lógicamente es un artículo que tiene varios incisos, pero vamos a destacar los principales. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitraria. Tenemos el inciso 2 del artículo 139 que establece la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Entonces se asegura la independencia de los jueces. Inciso 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por ley,
ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción, ni por comisiones especiales. ¿No? Tenemos el inciso 4, la publicidad en los procesos. Salvo disposición contraria de la ley, los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución son siempre públicos. La motivación. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustenten. Ello quiere decir que las sentencias deben de ser bien motivadas. Allí se debe de establecer las razones del fallo, de tal manera que hay una especie de lógica que se debe de mantener dentro de una decisión, donde se establezcan las premisas que sirvan de sustento para obtener una decisión motivada, ¿no? Tenemos el principio de pluralidad de instancia, ¿no es cierto? Muy bien, ello en mérito a que se entiende de que el juez es un ser humano, y por ser humano es factible del error, de tal manera que para evitar que el error se consolide, se debe de tener una instancia superior, una instancia de revisión de esos fallos, a efectos de corregir el eventual error. Muy bien, tenemos el principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley, el principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos, el principio de no ser penado sin proceso judicial, la aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales, el principio de no ser condenado en ausencia, la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada, el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso, el principio de que toda persona debe ser informada inmediatamente y por escrito de las causas o razones de su detención, el principio de la gratuidad de la administración de justicia, la participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados. Muy bien, entonces, en el artículo 138 y también en el artículo 139 van a poder encontrar ustedes principios fundamentales que están reconocidos por la Constitución y que van a servir para orientar todo el derecho procesal. Muy bien, entonces definitivamente la Constitución es una fuente fundamental del derecho procesal. Luego tenemos a la ley procesal, ¿no? La ley procesal o las leyes procesales. Muy bien, van a ser el conjunto de normas de naturaleza procesal, es decir, que buscan regular la conducta de los sujetos procesales, de los sujetos que están dentro de un proceso judicial, estableciéndose etapas, estableciéndose derechos y obligaciones entre las partes a efectos de poder solucionar el conflicto de intereses en forma concreta y también a efectos de poder concretizar la paz social como un fin abstracto del proceso. Muy bien, entonces la ley procesal la vamos a desarrollar, pero vamos a seguir mencionando otro tipo de fuentes. Tenemos la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia. Por ejemplo, tenemos la costumbre. ¿Qué viene a ser la costumbre? La costumbre viene a ser la práctica de hábitos que se han hecho frecuentes en un determinado tiempo, en un determinado contexto, y son aceptados por la mayoría de la población, ¿no es cierto? Entonces, es un conjunto de usos, de hábitos, de aplicación frecuente, aceptados por la población. Muy bien, la costumbre va a tener un espacio como fuente del derecho procesal
en el sentido de que en la práctica procesal, en la práctica del derecho procesal, allí en los procesos judiciales, allí en el litigio, se observan ciertos hábitos que se mantienen. Por ejemplo, el hecho de que uno asista al proceso judicial, asista a una audiencia con terno, con corbata, es un uso, es un hábito frecuente, que si es vulnerado, podría ser factible de que por ahí haya alguna rezondra, ¿no? Algún enojo por parte del órgano jurisdiccional, que el juez te increpe y te diga, oiga señor, a la audiencia tiene que venir usted con terno, intachable, pulcro. De tal manera que allí ustedes pueden ver que hay una práctica usual, una práctica común. Muy bien, entonces, de alguna manera la costumbre podría considerarse como fuente del derecho procesal. Muy bien, tenemos a la doctrina. La doctrina, vuelvo a indicarles, es el conjunto de aportes resultado del estudio de los juristas, investigadores, que nutren la ciencia del derecho procesal con sus ensayos, con sus textos, con sus libros, textos universitarios, investigaciones, de tal manera que allí se encuentra en forma oficial, en forma práctica, la recomendación, la descripción de los institutos procesales, de tal manera que es vital, es importante recurrir a los estudiosos del derecho procesal. Por ejemplo, en el caso de la asignatura, estamos recurriendo al libro Derecho Procesal Civil, Teoría del Proceso Civil, del autor Nerio González Linares, texto que nos permite, lógicamente, reforzar la asignatura. De igual manera, vamos a recurrir al procesalista Davis Echandía. Les voy a compartir un libro, lo tengo en PDF, y allí, fíjense, para poder comprender los institutos, lógicamente, hay que recurrir también a la fuente doctrinal, ¿no es cierto? Tenemos la jurisprudencia. La jurisprudencia, entiéndase, como el conjunto de decisiones emitidas por los órganos supremos de justicia, en cuyas decisiones supremas se encuentran establecidos criterios de solución de conflictos de intereses que van a orientar el papel, que van a orientar la administración de justicia aplicada por los órganos de menor jerarquía. Por ejemplo, tenemos las sentencias del Tribunal Constitucional, que claramente van a servir como fuente del derecho, porque van a orientar la actividad jurisdiccional de menor jerarquía. De igual manera, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se van a establecer criterios fundamentales para que los órganos de menor jerarquía puedan orientarse, puedan solucionar los problemas concretos. Muy bien, prosigamos. Entonces, tenemos a la Constitución, a la ley procesal, la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia y también, lógicamente, tenemos a los principios generales del derecho, que también lo vamos a agregar aquí. Muy bien, cada uno de ellos lo vamos a desarrollar. Tenemos la ley procesal, ¿no es cierto? La ley procesal. Se trata de la ley que tiene como objeto la regulación del proceso y las relaciones jurídicas procesales del juez con las partes dentro de un caso concreto. Ese caso concreto puede ser de naturaleza contenciosa, puede haber un problema, una controversia entre partes. En el caso de Roberto y Marta, ahí, por ejemplo, observamos que el conflicto tiene una naturaleza contenciosa. Por un lado tenemos
a la acción que va a interponer Roberto. Y por otro lado tenemos a la eventual contradicción que va a ejercer Marta, de tal manera que allí hay una contienda y el proceso va a tener una naturaleza contenciosa. Pero también vamos a tener la naturaleza no contenciosa, es decir, el proceso no solamente va a ser para solucionar problemas de índole contenciosa, de contienda, de controversia entre partes, sino que va a haber también una justicia voluntaria, procesos voluntarios que van a buscar solucionar una incertidumbre o obtener algún reconocimiento. Por ejemplo, tenemos el cambio de nombre. En el cambio de nombre, ustedes podrán entenderlo de que es un proceso voluntario. Por ejemplo, tenemos a Esther Petronila. Y resulta de que Esther Petronila, a lo largo de su vida, ha sufrido bullying, ya que tiene un segundo nombre que no le conviene y que genera la mofa, la sorna, la burla por parte de algunos ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, llegando ella a la mayoría de edad, lo que quiere es erradicar ese origen del bullying, así que ella decide cambiarse de nombre. Entiendan ustedes de que es un proceso personalísimo, es un proceso que solamente importa a Esther, ¿no? El hecho de que Esther se cambie de nombre no interesaría a otras personas, ¿no es cierto? A otras personas. Por lo tanto, allí podría entenderse de que es un proceso voluntario que busca un reconocimiento para Esther, el cambio de nombre. Muy bien. Según Salta, la norma procesal es interpretada y aplicada stricto sensu por el juez en ejercicio jurisdiccional y dentro de un caso concreto. Chiovenda es la ley reguladora de los modos y condiciones de la actuación de la ley en el proceso, así como de la relación jurídico-procesal. Carlo Carli, la norma procesal es aquella que regula facultades, poderes y deberes procesales impuestos al justiciable y al juez. Muy bien, entonces vamos a convenir de que la ley procesal va a ser el conjunto de normas que buscan regular la actividad que se desarrolla dentro del proceso, en la cual se establece derechos y obligación para las partes, se establece condiciones para poder accionar o para poder contradecir, se establece los límites que se deben de mantener para poder lograr establecer, esclarecer los hechos. De igual manera, se establecen las condiciones para que el juez pueda establecer un fallo objetivo, un fallo que descanse en el principio de inmediatez, que descanse en el principio de justicia, ¿no? Entonces, todo ello va a estar asegurado por la ley procesal. En caso de nuestra asignatura, entrando a un terreno objetivo, nuestro derecho procesal va a ser legislado a través del decreto legislativo número 768, que ha entrado en vigencia en el año 92, ¿no? Promulgado en el 92 y ha entrado en vigencia. A ver, denme un momento, por favor. Aquí está la fecha. Ya, muy bien. Código Procesal Civil, Decreto Legislativo número 768, 4 de marzo de 1992, ¿no es cierto? Y entrado en vigencia 23 de abril de 1993, a través de la resolución ministerial número 010-93-JUS. Muy bien, bueno, son datos en cuanto a las fechas. Prosigamos. Nuestro Código Procesal Civil, lógicamente,
es un cuerpo normativo que va a regular todo el proceso, la actividad procesal, derechos y obligaciones de los sujetos procesales. Muy bien, entonces, bajo ese entender, tenemos una estructura que se va a desarrollar, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el estudio del derecho. Entonces, a lo largo de los 12 semestres, ustedes van a desarrollar, van a estudiar este Código Procesal Civil. La fase inicial la encontramos aquí, en la asignatura, ¿no es cierto? Anteriormente tenía el nombre de Derecho Procesal Civil 1, pero ahora tiene el nombre de Teoría General del Proceso. Aquí vamos principalmente a desarrollar las instituciones fundamentales, importantes del proceso civil. En las asignaturas que siguen, Derecho Procesal Civil 1, 2, 3, allí van a desarrollar ya propiamente los procesos civiles, la práctica de ellos mismos, para entender ya en un terreno material concreto. No obstante de ello, para efectos de que no nos perdamos en lo teórico, vamos a también entrar a lo práctico, porque es importante, siempre debe de haber un criterio dialéctico entre teoría y práctica para que no solamente nos quedemos en lo teórico, porque eso sería desventajoso, ¿no? Son términos, terminología, términos, tecnolenguaje que utilizamos, que a veces es difícil de entender, sobre todo para los estudiantes que se inician en el estudio del derecho procesal. ¿Cómo se va a internalizar ello? Con las prácticas que vamos a tener a lo largo de toda la asignatura. Muy bien, entonces tenemos un título preliminar. Nuestro Código Procesal Civil tiene un título preliminar que establece los principios que deben de servir como informadores, orientadores e integradores. Tenemos la sección primera de jurisdicción, acción y competencia, ¿no? Tenemos la sección segunda, sujetos del proceso. La sección tercera, actividad procesal. Sección cuarta, postulación del proceso. Sección quinta, los procesos contenciosos. Sección sexta, procesos no contenciosos, ¿no? Muy bien, de tal manera que allí tenemos toda la estructura normativa establecida en nuestro Código Procesal Civil. ¿Cuáles son las características de la norma procesal? La norma procesal es pública, es instrumental, es autónoma y es dinámica. ¿Por qué es una norma de carácter público? Porque justamente va a regular una dimensión pública, va a regular relaciones que van a integrar la intervención de un órgano del Estado. O sea, en un proceso tenemos a Marta y a Roberto, pero también tenemos la presencia del órgano jurisdiccional que se va a personificar en el juez. De tal manera que allí vamos a ilustrar esa relación a través de un triángulo. En la cúspide, lógicamente, vamos a tener al director del proceso que viene a ser el juez. Y en la base va a estar Roberto y va a estar Marta como sujetos del proceso. Esa relación, ¿no es cierto?, que se ilustra en ese triángulo, lógicamente tiene que ser regulada. Tiene que ser regulada, normativizada, tiene que cumplir estándares que están reconocidos en el Código Procesal Civil para asegurar los fines del proceso. Por lo tanto, la norma procesal, la ley procesal, tiene un carácter público. Tiene un carácter público. Muy bien, es instrumental, ¿no es cierto? La ley procesal, al igual que el derecho procesal, tiene un carácter instrumental. Aquí, en el Código Procesal, se encuentra un conjunto de normas procesales que buscan reivindicar, asegurar, garantizar el derecho sustancial, el derecho fundamental, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos el conjunto de normas procesales que buscan asegurar
el derecho sustancial, reconocido en el Código Civil. Muy bien, prosigamos. Es autónomo, la ley procesal es autónoma. Ustedes pueden revisar su Código Procesal Civil, allí van a encontrar de que la ley procesal evidencia el manejo de un Código Procesal Civil autónomo. Tiene su propio título preliminar, que es diferente, tendrá algunas semejanzas con el título preliminar del Código Civil, pero en líneas generales es un título preliminar que responde a la naturaleza procesal. De igual manera, todas las instituciones del Código Procesal Civil tienen una naturaleza autónoma a las desarrolladas en el Código Civil. En el Código Civil se habla del derecho sustancial, el derecho de familia, el derecho de las personas, se habla de las fuentes de las obligaciones, de los derechos reales. Sin embargo, en la ley procesal se establecen los procedimientos para poder reivindicar el derecho sustancial. Por eso se tiene un conjunto de normas autónomas que van a estar establecidas en un Código Procesal Civil que tiene también naturaleza autónoma, ¿no es cierto? Muy bien. Es dinámico, la ley procesal es dinámica. Muy bien, es dinámica en cuanto a su aplicación. La aplicación de la ley procesal es dinámica porque, pongamos el ejemplo de Roberto y Marta nuevamente. Muy bien, entonces Roberto interpone la demanda. El órgano jurisdiccional califica la demanda y la declara procedente, la declara admisible, admite la demanda. Luego de ello, le va a correr traslado, a ver quién está llamando, desconocido, ya está, desconocido. Muy bien. El órgano jurisdiccional, luego de admitir la demanda, le va a correr traslado a Marta para que Marta, dentro de un plazo prudente, pueda contestar la demanda. Pero no solamente va a contestar la demanda, sino que también podría interponer una contrademanda que vendría a ser la reconvención. De tal manera que allí, fíjense ustedes, hay una especie de dinámica que va a empezar a concretarse en la relación procesal. Posteriormente se emite, por ejemplo, la sentencia. La sentencia falla a favor de Roberto, es decir, se declara fundada la demanda de Roberto, ¿no? En consecuencia, que Marta pague los $20,000 más los intereses legales. Muy bien, esa sentencia puede ser objeto de impugnación. Entonces Marta interpone la apelación contra la sentencia. Esa apelación, lógicamente, va a permitir de que el expediente suba a una segunda instancia. En esa segunda instancia se le va a correr traslado de la apelación a Roberto para que Roberto pueda absolver la apelación. De tal manera que aquí observarán ustedes también la evidencia de una dinámica procesal. Entonces, la ley procesal es dinámica en cuanto a su aplicación. Muy bien, prosigamos. Clasificación de las normas procesales. Tenemos lo siguiente: normas orgánicas y normas procesales propiamente dichas. Muy bien, las normas orgánicas van a ser aquellas normas que establecen principios de cómo se debe de organizar un ente público. De tal manera que tenemos una ley orgánica del Poder Judicial que establece cómo se debe de estructurar todo el Poder Judicial, de cómo se debe establecer los criterios de competencia, de cómo se debe de desarrollar la actividad jurisdiccional en materia del proceso civil. De tal manera que cuando se habla de normas orgánicas, se habla de conjunto de normas que establecen atributos, prerrogativas, se desarrolla principios de cómo se estructura el ente público.
y que va a tener una implicancia en el proceso civil definitivamente, porque a partir de ello se va a poder organizar también la jurisdicción en materia civil. Y luego tenemos a las normas procesales propiamente dichas. Dentro de un proceso judicial, las normas procesales van a ser aquellas que van a regular ese proceso en específico. No estamos hablando de la organización, de la estructura del Poder Judicial, estamos hablando ya del proceso mismo. Allí las normas procesales van a tener un papel importante porque van a regular la actividad del juez, la actividad de las partes. Entonces, ambas tienen implicancia dentro del derecho procesal. Tenemos a las normas absolutas o necesarias y las dispositivas u optativas o voluntarias. Muy bien, entonces, las normas procesales absolutas son aquellas normas que necesariamente tienen que cumplirse. Por ejemplo, para presentar una demanda se tiene que cumplir el 424, 425 del Código Procesal Civil, que responden a la formalidad de la demanda, ¿cierto? A los requisitos de la demanda. Necesariamente tiene que cumplirse esos requisitos del 424. Las normas dispositivas van a ser de naturaleza flexible, en cuanto a que no necesariamente tienen que cumplirse, sino que van a ser objeto de flexibilidad. Muy bien. Otros autores, Camacho, de Newton, la clasifican por su estructura y distinguen lo siguiente: la ley orgánica y procesal. La orgánica regula lo relativo a la organización y estructura o composición de la rama judicial, ¿no es cierto? La procesal reglamenta lo concerniente a los actos procesales y al procedimiento en general. Material o formal. Material reglamenta lo relativo a la calidad de los sujetos o personas que producen los actos procesales y al contenido de estos. Formal, relativo a las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que corresponde llevar a cabo los actos procesales. 3. Respecto a la fuerza obligatoria, ¿es absoluta o imperativa y dispositiva? Absoluta e imperativa es de forzoso cumplimiento o acatamiento. Dispositiva es la que puede aplicarse o dejar de aplicarse. Muy bien, vamos a hablar ahora de otra institución importante para el derecho y también importante para el derecho procesal, que viene a ser la institución de la interpretación de la ley procesal. Cuando se habla de interpretación, se habla de aquella actividad que realiza todo profesional del derecho o todo operador de justicia. La interpretación es una actividad frecuente que realiza el abogado, el estudiante de derecho, el juez, el asesor legal de una institución pública o privada. Al momento de leer un dispositivo normativo, va a tener que realizar la interpretación de esa norma. Establecer, por ejemplo, cuáles son las condiciones de facto, los supuestos de hecho que están implícitos en la norma, el nexo jurídico y las consecuencias jurídicas establecidas en esa norma. Sobre esa base, el profesional del derecho va a tener que evaluar si su aplicación sirve para la consecución de los fines de justicia, de solución de problemas, etcétera, o si por el contrario, de repente, va a significar entorpecer la consecución de esos fines por la aplicación de formalismos de repente intrascendentes. De tal manera que es vital la interpretación jurídica para que el profesional del derecho pueda armonizar la ley a través de la interpretación con los fines sociales, con la Constitución, la paz social, la justicia, etcétera, etcétera. Por eso, cuando se habla de interpretación, se habla de aquella herramienta del derecho que busca desentrañar el real sentido de la norma para poder aplicarla a un caso concreto. ¿Cierto? Entonces, la interpretación es fundamental para poder desentrañar el real significado de la ley.
es la explicación del claro y recto sentido de la norma jurídica para su aplicación de unos supuestos de hechos concretos y determinados. ¿Qué es interpretar la ley? Es explicar el sentido de una cosa, y cuando aludimos esta palabra en el ámbito jurídico, se presenta de inmediato la figura del juez, del jurista, del legislador y del abogado. Entonces, necesariamente todos los profesionales del derecho u operadores del derecho, necesariamente tenemos que interpretar la norma. Ustedes, por ejemplo, al momento de analizar el título preliminar del Código Procesal Civil, van a tener que aplicar interpretación, desentrañar cuál es el real sentido de la norma. Aquí hay una serie de interpretaciones. Hay una interpretación, por ejemplo, literal, que significa que el real sentido de la norma se encuentra en la literalidad de los significados que están en los términos escritos en el dispositivo normativo. Es decir, uno va a tener que recurrir al significado establecido por la Real Academia de la Lengua Española, y de acuerdo a ese significado oficial va a tener que realizar una interpretación literal. Sin embargo, aplicar ese tipo de interpretación no es lo más recomendable, es una interpretación básica. La interpretación tiene que nutrirse, por ejemplo, de la interpretación sistemática. La interpretación sistemática nos faculta, nos permite recurrir a todo el ordenamiento jurídico para encontrarle uniformidad con la Constitución y con los valores fundamentales que aspira nuestra sociedad, de tal manera que esa interpretación literal tendrá que nutrirse con los valores reconocidos que aspira nuestra Constitución, de tal manera que hay una interpretación sistemática. Recurrimos a todo el ordenamiento jurídico para encontrar uniformidad a nuestra interpretación, y eso es vital. Les pongo un ejemplo práctico. Aquí tenemos, por decir, un caso concreto que se está desarrollando en esta emergencia. Es un tema de salud. Resulta que en un centro de salud X determinado, allí en un comunicado, en la puerta principal de esa institución, dice lo siguiente, ¿no? Solamente se atiende con la presentación de DNI vigente. Muy bien, sin embargo tenemos a Waldir. Waldir ha sufrido un accidente de tránsito y el personal de seguridad de la institución no quiere abrir las puertas, más bien le exige de que cumpla con ese comunicado que está en la ventana, que está en la puerta principal de esa institución. Y Waldir ha sufrido un accidente de tránsito, ¿no? Waldir no está pensando en mostrar su DNI vigente o no, él está inconsciente. Sin embargo, aquí hay una situación muy escamosa. Por un lado hay un comunicado que se respalda en un dispositivo normativo de carácter interno. Y por otro lado tenemos a las normas fundamentales. ¿Qué es lo que debe de prevalecer en este caso? Allí necesariamente el operador jurídico o finalmente el profesional del derecho deberá interpretar esa normativa interna en el sentido de que ésta no puede sobrepasar los límites constitucionales. Y tenemos la Constitución, tenemos el artículo 1, que indica lo siguiente: el fin supremo de la sociedad y del Estado es la persona humana y su dignidad. Luego tenemos el artículo 2, inciso 1, toda persona tiene derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, psíquica, de tal manera que la interpretación tendrá que ser en el sentido constitucional, tendrá que ser una interpretación sistemática, porque si tú aplicas solamente la interpretación literal, te basas en la directiva que está plasmada en ese comunicado, ahí se va a desangrar Waldir y va a morir.
Y ello va a tener consecuencias a futuro, porque seguramente van a ser denunciados todos los responsables, desde el personal de seguridad hasta los médicos, los gerentes, ¿no? Por emitir una norma de tal naturaleza, ¿no? Entonces tiene que prevalecer la Constitución, en mérito a una interpretación sistemática. Por eso es vital de que el abogado no solamente se circunscriba al análisis, al estudio de la norma procesal, sino que tiene que tener conocimiento y manejo de todo el ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? Es vital, lógicamente, ello para mantener una interpretación sistemática. Muy bien. Tenemos la aplicación de la ley procesal en el tiempo. Va a seguir las condiciones establecidas en la Constitución. Muy bien. Criterios que son los siguientes, ¿no? Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo. Ello quiere decir que la ley se aplica desde la fecha de su vigencia para adelante. No se aplica en forma retroactiva para el pasado. Se aplica desde la entrada en vigencia para adelante. Y la ley procesal se aplica de esa manera. No hay retroactividad de la ley procesal. Si, por ejemplo, tenemos el Código Procesal Civil que ha entrado en vigencia el año de 1992, ese Código Procesal Civil no podría aplicarse para los procesos, digamos, que se han iniciado en 1930, 1940, 1980. O sea, no tienen una aplicación retroactiva. Pero si hay otra situación que merece también un análisis en cuanto a la ultraactividad de la ley, que lo reconoce también, está implícito en el texto de nuestro jurista Nerio González Linares. Allí él pone en ejemplo que en su práctica él ha experimentado una ultraactividad de la ley, es decir, entra en vigencia en 92 el Código Procesal Civil, ¿no es cierto? Sin embargo, los procesos judiciales que se han iniciado con el anterior Código Procesal Civil han seguido regulándose bajo ese código anterior, de tal manera que el código derogado ha seguido aplicándose en forma ultraactiva. O sea, posterior a su derogación ha seguido aplicándose. Entonces, esa situación también la hay que destacar, ¿no es cierto? Tenemos que el artículo 3 del Código, del título preliminar del Código Civil, señala lo siguiente. Vamos a dar lectura a nuestro Código Civil. Muy bien, título preliminar. La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú. Muy bien, en todo caso, que quede claro que la ley procesal se aplica a las situaciones, ¿no es cierto?, existentes y futuras, o sea, desde la entrada en vigencia para adelante. Cuando hay retroactividad, la Constitución también lo señala, cuando la ley procesal favorece al reo, pero esa es de naturaleza penal, ¿no es cierto? Muy bien. Tenemos otro criterio. Tenemos en el derecho comparado el artículo 3 del Código Civil argentino, que de igual manera se armoniza con la no retroactividad de la ley procesal. Por lo tanto, podríamos decir que en el ámbito procesal la aplicación de la ley a una relación jurídica procesal es inmediata, ¿no es cierto? Entonces, otro ejemplo les pongo. En el caso de Roberto y Marta, están en pleno proceso. Se entra en vigencia un nuevo Código Procesal Civil que garantiza la oralidad de los procesos, maximiza la oralidad. Entonces, este tiene que aplicarse a ese proceso desarrollado entre Roberto y Marta, ¿no es cierto?
se aplica en forma inmediata. Muy bien. Tenemos a la jurisprudencia, ya les había adelantado, la jurisprudencia va a ser el conjunto de decisiones emitidas por los órganos supremos de justicia. Por ejemplo, tenemos el Tribunal Constitucional que emite sus sentencias, en la cual se establece criterios para que los órganos inferiores, los órganos de administración de justicia jerárquicamente menores, tengan allí criterios para solucionar problemas. Lo mismo sucede con las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, respecto a la costumbre, respecto a la doctrina, también ya hemos detallado. Muy bien, vamos a hablar rápidamente de los principios generales del derecho procesal, ¿cierto? Muy bien. Básicamente los principios generales del derecho procesal se encuentran en la Constitución, en el artículo 138 y 139 que hemos dado lectura. Los principios generales del derecho son importantes porque van a servir de guía y van a cumplir tres funciones fundamentales. Una función informadora, ¿cierto? Los principios sirven para informar la naturaleza de la ley procesal. Van a tener una función orientadora. Es decir, los principios van a servir para orientar la interpretación de los dispositivos establecidos, reconocidos en el Código Procesal Civil, y van a tener una función integradora. Es decir, que los principios van a servir para poder llenar aquellos vacíos que puedan existir en la ley procesal. Muy bien. Vamos a terminar con este último tema, rapidito lo vamos a hacer, el derecho procesal y sus relaciones con el derecho material. La relación es intrínseca, ¿no? La relación es muy estrecha, por cuanto el proceso civil se encarga de garantizar la eficacia, la reivindicación de los derechos, atributos reconocidos en la ley civil, de tal manera que allí volvamos a enfatizar de que el derecho procesal civil es una herramienta, es un instrumento, pero no por ello vamos a decir de que es una ciencia dependiente, ¿no? Sino por el contrario es una ciencia autónoma. ¿Por qué? Porque tiene un contenido jurisprudencial, doctrinal, normativo, académico, autónomo, ¿no es cierto? Muy bien, en todo caso, eso sería todo en cuanto al desarrollo temático del día de hoy. Nos ha ganado el tiempo, pero felizmente terminamos todas las diapositivas, así que nos vamos a quedar por el momento allí